Buenas, soy Paco Alemán, ex militante de Unificación Comunista de España y candidato de Recortes Cero en varias ocasiones por Murcia. Y estoy aquí con el ex dirigente histórico del mismo partido, Manolo Bertí, por muchos conocido dentro y en el entorno de Unificación Comunista de España como Manolo de Benimodo. Muy buenas, Manolo. Hola, buenas. Hola, Paco. Estamos aquí para hacer autocrítica sobre nuestra militancia y sobre nuestra no militancia en Unificación Comunista de España, y esta es una de las primeras entrevistas que vamos a hacer respecto a este tema. Hoy vamos a hablar sobre Tiananmen 1989 y qué Sí. significó para Manolo. Así que si te parece podemos empezar. Pues vamos allá. Venga. ¿Cuándo entraste en UCE, Manolo? Bueno, yo entré en UCE en el año 1984, cuando tenía 18 años, y estaba estudiando ciencias biológicas en la Universidad de Valencia. ¿Y qué responsabilidades tuviste a lo largo de toda tu militancia? Bueno, pues a lo largo de mi militancia, en principio fui responsable de brigadías y de célula durante mis estudios en la Universidad de Valencia, y hasta que en 1987 me hice activista o cuadro de dedicación exclusiva del partido para extender la organización del partido en otras zonas, porque solo tenía una organización estable en Madrid, en Valencia, en Barcelona y poco más. Fui responsable de comité o de zona en Galicia, en Bilbao, en Madrid, en Sevilla y otros sitios. Y luego, pues, luego fui miembro del Comité Central durante alrededor de un año, entre los años 90 y 91. A partir de ahí, dejé de tener responsabilidades orgánicas dentro del partido durante alrededor de 2 décadas, hasta que dejé de pagar mi cuota en el 2012. ¿Cómo recuerdas los sucesos de Tiananmen 1989? Pues los recuerdo con un gran dolor de tripa y con un estado de alta tensión, porque no podía creer que el Ejército Popular de Liberación, por donde el Partido Comunista Chino, entrara a la plaza de Tiananmen para masacrar a los manifestantes totalmente desarmados. El Partido Comunista Chino, un partido que nuestra dirección calificaba como comunista, que hubiera dado la orden de atacar a su propio pueblo, pues me parecía una cosa horrible. Y yo pensaba que UCE iba a hacer un congreso al respecto. ¿Cuál fue la respuesta pública de la dirección a estos acontecimientos provocados por el Partido Comunista de China? Pues bueno, la respuesta pública en 1989 está en una revista del 2008. Vamos a verla. Esta es la revista del 2008, es el Chispas número 63. Y el artículo sobre la matanza de Tiananmen está entre las páginas 64 a 67. Tiene un cuerpo central idéntico a la posición original de 1989 y una separata adicional. Grabo las 3 primeras páginas del cuerpo central del artículo para que cualquiera pueda parar el vídeo, leerlo y comprobar su contenido.
En la segunda página también viene una separata con la cronología básica acerca de los principales acontecimientos alrededor de la matanza de Tiananmen de 1989. Revelador. Y tanto. Como se lee ahí, la expresión más fuerte del texto es: daban un sangriento punto final a las movilizaciones. El texto no condenó la actuación, sino que intentó blanquear una actuación criminal por la vía de resaltar lo que quedaba de popular en el ejército y de comunista en el Partido Comunista Chino y la sociedad china. ¿Y fuisteis convocados a alguna reunión unitaria central para hablar de este tema? No, nunca. Nunca fuimos convocados. La última vez que se había hecho un congreso había sido el primero, en UCE, a 11 años antes, en 1978. Según los Estatutos Públicos de Unificación Comunista de España, el segundo congreso se debía haber realizado a principios de los años 80. Entonces, ¿este evento en China facilitó la celebración del esperado segundo congreso? Pues no. No hubo ningún congreso ni en el 89, ni en el 90, ni en el resto del siglo. Y hay que entender que el Partido Comunista Chino había provocado un terremoto a escala mundial con estos asesinatos. Y aún así, pues no hubo congreso. ¿Y por qué? Porque solo 24 horas después de los asesinatos de Tiananmen, el 5 de junio de 1989, la dirección redactó y distribuyó un documento que empezaba por prometer la realización de un segundo congreso en 20 meses. Y acababa condicionando la celebración de dicho congreso a que se hubiesen alcanzado 21 objetivos que se concretan en ese documento, y objetivos que 31 años después no se han conseguido y están muy lejos siquiera de acercarse. El famoso documento de los 21 puntos. Vamos a ver el vídeo. Aquí os muestro el documento que veréis que tiene fecha del 5 de junio de 1989, que se convoca un congreso para 20 meses, el segundo congreso, pero lo somete, dice: estas son las condiciones que el Comité Central de nuestro partido propone como base para la celebración del segundo congreso. Y entre las condiciones se puede destacar, por ejemplo, tener un mínimo de 1.500 militantes. Este documento está disponible en Internet y explico a continuación cómo cualquiera puede acceder a él a través de Google. Bando, organización UCE. Aquí hay alguien en Isu que lo ha subido. Esperamos a que se cargue. Aquí está. Nos vamos a Find, buscar, y ponemos 21 puntos. Si nos vamos al último resultado, al penúltimo resultado, aquí está. Ampliamos. Este es el documento de los 21 puntos. Si pasamos la página, aquí están las condiciones. Y aquí está la fecha. 5 de junio de 1989, 24 horas después de Tiananmen. Pues ahí se ven las condiciones. Pues sí, este documento violó el artículo 8 de los estatutos aprobados en el primer congreso, dando un golpe al centralismo democrático y a la legalidad democrática. Vamos a ver por qué.
Este es el libro 2 de los documentos del primer congreso de UCE. En estos libros se publica la línea ideológica y política y los estatutos aprobados en el Congreso. Os voy a leer el artículo 8 íntegramente. Este artículo es el primero del capítulo 3. El capítulo 3 dedicado a organizaciones centrales y cuadros. Artículo 8. El máximo órgano dirigente del partido es el Congreso y en el tiempo que media entre dos congresos consecutivos el Comité Central elegido por el Congreso. Corresponde al Congreso desarrollar la línea política general y la línea de actuación del partido y realizar un balance de la práctica anterior de la organización y del Comité Central. El Congreso se reúne cada 3 años y excepcionalmente puede adelantarse o postergarse en los casos que determine el Comité Central o a petición de más de la mitad del partido. El proceso de preparación del Congreso debe de ser dirigido por el Comité Central. Se realiza el Congreso sobre la base de delegaciones que representan proporcionalmente a todas las zonas. Cada zona del partido elegirá a sus delegados entre los militantes más avanzados y entre aquellos que manifiesten posiciones más consecuentes y sólidas sobre los problemas que se han de debatir en el Congreso bajo la dirección y presencia del Comité Central. La elección de los delegados del Congreso deberá realizarse de forma que todas las posiciones, incluidas las minoritarias, queden necesariamente representadas proporcionalmente. El Comité Central dirige el partido aplicando y desarrollando la línea política y de actuación marcada por el Congreso. Debe de rendir cuentas de su actuación a todo el partido mediante informes periódicos y en el propio Congreso, y puede cooptar o depurar miembros por mayoría de 2/3, siempre que permanezca un mínimo de las 2/3 partes elegidas por el Congreso. El Comité Central se disuelve en cada Congreso y éste elige un nuevo Comité Central. Pues parece bastante claro. Pues sí, porque los estatutos no admiten aplazamientos sin fecha sometidos a unas condiciones decididas por el Comité Central. Esta violación de los estatutos llevó al absurdo de no realizar un congreso hasta 24 años después del primero, 14 años después de Tiananmen 1989, cuando, según los estatutos aprobados en el 78, debía de haber habido por lo menos 7 o 8 congresos donde se hubiera actualizado la línea y renovado la dirección. ¿Y qué hiciste tú ante esta situación? Frente a esta situación y con muertos encima de la mesa, yo y otros cuadros aceptamos el documento de los 21 puntos y nos sometimos a la posición oficial. Toleramos la violación de los estatutos y no hicimos nada al respecto. ¿Y no exigisteis un congreso? No. ¿Y en qué estabais pensando? Pues en aquella época UCE y sus cuadros estábamos más pendientes de arreglar una situación financiera, tanto de conjunto como a nivel individual, bastante lamentable. En aquella época yo y otros estuvimos más pendientes de ese tipo de cuestiones que de la revolución y las masas. ¿Y esta es tu autocrítica? Sí, porque mi decisión hizo perder muchas décadas a la revolución y permitir que se desarrollara una posición cada vez más oportunista dentro de UCE. Yo colaboré en ocultar los muertos en el armario. ¿Qué hizo la dirección cuando tú ya no tenías responsabilidades orgánicas años después? ¿Qué hizo la dirección respecto a este tema? Pues lo que hizo es que tras 14 años esperando un congreso, cuando por fin se hizo en el año 2003, Tiananmen 1989 no se trató en ese congreso. A partir de ahí no hay ninguna posición en las publicaciones, ni en tinta ni online, sobre si cambiaba el rol de guía sobre la Revolución Mundial del Partido Comunista Chino desde Tiananmen 1989. Lo que sí que se ha hecho y es seguir calificando en las publicaciones de UCE a China como país socialista en numerosos artículos.
Nunca se condenó la actuación, nunca se condenó al PCC y nunca hubo ningún tipo de exigencia de investigación ni carta crítica al Partido Comunista Chino. Nunca. Tabú total. Sí, el tema se convirtió en un tabú tanto a nivel interno como especialmente para la gente que lee las publicaciones del periódico, de los periódicos. Eso lo sé yo bien, porque, bueno, primero yo he estado corrigiendo las publicaciones. Desde el 2014 hasta el 2018 te puedo decir que no hay ni un solo artículo de Tiananmen en tinta. Pero aparte, si uno se mete en el De Verdad Digital, que tiene un motor de búsqueda, donde puedes encontrar artículos desde el 2008 hasta hoy, en los miles de artículos que hay guardados, cuando tú buscas algo sobre Tiananmen 1989 encuentras menos de 10 artículos y todos son de corresponsales de otros periódicos. The Russian TV, The Independent, The Wall Street Journal, etc. Del puño y letra de los redactores del De Verdad no hay ni una sola mención a Tiananmen 1989. No es que haya ni un artículo, es que no hay ni una sola mención. Ahora, cuando buscas Deng, la palabra del primer nombre de Deng Xiaoping, te encuentras con muchos artículos. Ninguno habla mal de él. Esa es la realidad. Y lo puede comprobar cualquiera metiéndose en la página web www.deverdaddigital.com. Pasó el tiempo. ¿Qué se dijo en las publicaciones después? ¿Qué posiciones públicas hubo? Bueno, pues como ya he dicho antes, 19 años después, en el 2008, apareció un artículo en la revista Chispas, número 63. Las tres primeras partes son una copia y pega de la posición inicial de la dirección de 1989. Y se añade una separata que pretende ser un poco más dura frente al gobierno chino, que se llama Algo más que un error. Vamos a verla. La represión de las movilizaciones. Algo más que un error. La irrupción del ejército chino, sofocando las protestas, provocó entre 400 y 800 muertos y un número de heridos estimado en 7.000. La dirección del PCC calificó las protestas de una actividad contrarrevolucionaria y durante los meses siguientes miles de manifestantes, estudiantes y obreros fueron detenidos y 20 de ellos ejecutados públicamente. Todavía hoy, el presidente chino mantiene que el gobierno emprendió una acción determinada para calmar la tormenta política en 1989, que permitió a China disfrutar de un desarrollo estable. La masacre de Tiananmen ha sido hábilmente utilizada por Estados Unidos, que con su doble rasero habitual exige el respeto de los derechos humanos en China mientras Washington los conculca sistemáticamente en Irak, Afganistán o Guantánamo. Pero eso no empaña la responsabilidad de la dirección del PCC encabezada por Deng Xiaoping. El brutal tratamiento de las movilizaciones de 1989 por parte del Estado chino choca antagónicamente con los principios del pensamiento Mao Zedong. ¿Por qué las movilizaciones de masas en crítica a la política del gobierno deben de ser una actividad contrarrevolucionaria? ¿No estaba la política económica impulsada por el gobierno chino en 1989 afectando las condiciones de vida de las masas? ¿Entonces no era lógico que se desencadenaran movimientos de protesta? La expresión plena de las ideas por parte del pueblo, la libertad de crítica hacia las autoridades del Estado y del partido, son principios básicos en el socialismo. El Estado socialista y el Partido Comunista deben escuchar las críticas de la población y alcanzar la unidad a través de la discusión. Jamás imponer a la población, mediante la represión, la autoridad socialista. Este añadido posterior es aún más revelador, Manolo. Pues sí, porque como se puede observar, presenta los hechos no como una actividad criminal contra el pueblo de la revolución, sino como una desviación dentro del socialismo respecto al pensamiento Mao Zedong. O sea, que blanquean los crímenes admitiéndolos como errores. Totalmente. Sí, porque dice Lenin literalmente en El socialismo y la guerra, en 1915, que, abro comillas, un proletario que permite que su nación ejerza la menor violencia sobre otras naciones no es socialista. Cierro comillas. Con mayor razón, pues, si los crímenes los realizan contra su propio pueblo.
Manolo, ¿y qué conclusión sale de todo esto? Uf, ¿qué conclusión? Pues está muy claro, que UC sí que tiene muertos en el armario, igual que los tenía el PC con la URSS, y que para ocultarlo practica el autoritarismo y el tabú, violando los propios estatutos. Pero bueno, yo creo que es momento de rectificar, de hacer autocrítica y ganarnos la confianza de las masas nadando contra corriente. Bueno, pues yo también lo creo. Y eso es exactamente lo que pienso hacer en el próximo vídeo y en los que vengan después. Muchas gracias, Manolo. Y salud y revolución. Salud y revolución.